nos quedamos hablando del desastre de Cuba, ¿no? Desastre del 98. Sí. Que fue durante el reinado de Alfonso XII. Y nos quedamos hablando, lógicamente, de Alfonso XII, pero no hemos hablado del sistema político que había durante el reinado de Alfonso XII, ¿verdad? No. Vale. Alfonso XII era hijo de... Hijo, pues no sé. Alfonso XII era hijo de... Pues no sé. de Isabel II, Ah, sí, pues eso. ¿no? Hablamos que Alfonso XII vino durante la restauración borbónica, ¿no? Porque después de Isabel II tuvo que irse y pasó todo lo que pasó, ¿no? La Amadeo I de Saboya, hubo una república y se posteriormente había restaurado la monarquía. Vale. Isabel II, ¿qué sistema político tenía? Democracia no era. Era una monarquía parlamentaria, es parecido a una democracia. ¿Qué es una monarquía parlamentaria? No me acuerdo, pero era... Pues un sistema en el que tenemos un jefe de Estado que sería el monarca en vez del presidente de la República. En el caso de la República no hay monarca, sino presidente de la República, tenemos un rey. Es lo que tenemos ahora mismo. Una monarquía parlamentaria. Sí. Y un presidente del gobierno. Pero no era una democracia, ¿vale? El gobierno lo elegía más o menos el Estado. Entonces, Alfonso XII, ¿qué tipo de sistema cree que utilizó? Democracia. No. Casi. Se inspiró en el mismo sistema, ¿vale? Y utilizó una monarquía parlamentaria, ¿vale? No era una democracia porque no existía realmente sufragio, ¿vale? O sea, voto. Para ello lo primero que hace es promulgar una nueva constitución. En la que se avanza en derechos de los ciudadanos, ¿vale? Y en vez de elegir, como hacía Isabel II, los reyes anteriores que estuvieron como monarquía parlamentaria, por ejemplo, el trienio liberal hizo Fernando VII, un gobierno de ellos, se crearon dos partidos políticos, ¿vale? Son los conservadores y los progresistas. Yo creo que aquí los llama igual. Los liberales, ¿vale? El partido conservador y el partido liberal, ¿vale? ¿Cómo crees tú que gobernaban si no había elecciones? Pues no sé. Bueno, las cabezas de cada partido, ¿vale? En el caso del liberal era Sagasta y en el caso del conservador era Cánovas del Castillo, ¿vale? Como no había elecciones, esto fue el sistema de partidos turnantes o bipartidista. Consistía en que cada partido gobernaba un tiempo. Estos a lo mejor gobernaban 4 años y una vez que terminaban ellos, le tocaban a los liberales gobernar otros 4 años. Esto lo hizo Alfonso XII, que se le llamó el pacificador, porque veía la necesidad de contentar a todos los estamentos de la sociedad. Entonces lo que hacía era que iba equilibrando de alguna manera. Primero metía el partido conservador, que promulgaba leyes conservadoras, gobernaba de una forma conservadora, y después entraba el partido liberal, que era más del pueblo, más de dar derechos al pueblo, de promulgar leyes a favor de cosas sociales, etc.
Y ellos, pues, equilibraban un poco la balanza. Este sistema, tras el desastre del 98, falló. No sé si te comenta aquí qué sistema naval después. Si no... No te habla, pero bueno. No te lo cuenta, pero lo digo yo. A este sistema lo que se tomó como sistema fue lo que se llamó la corriente del regeneracionismo, que intentaba regenerar la vida política en España. Y entonces ya poco a poco fue avanzando hasta que llegamos al sufragio. Pero bueno, como no vamos a entrar en ese tema, vamos a hablar de otros aspectos del siglo XIX, ¿vale? Fundamentalmente sociales y culturales. Cuando te hablé de los antecedentes, te hablé de un antecedente importante que ocurrió entre finales del XVII y principios del XVIII y sobre todo durante todo el siglo XVIII en Europa y que tuvo gran repercusión en todos los países y que en España se hizo efectivo a principios del siglo XIX. Que fue la Revolución Industrial, ¿vale? La Revolución Industrial supuso un hito en la forma de estructurar la sociedad y las condiciones de vida, puesto que cambió sustancialmente la forma en que se hacían las cosas, la forma en que se producía y la economía. Pasamos de una economía antes de la revolución basada en la artesanía. Un momentito. Nuria, estoy dando clase a Álvaro hoy, ¿vale? Ah, vale, perdona. Basada en la artesanía, pasamos a un tipo de sociedad de producción basada en la fábrica. Diferencias fundamentales entre la artesanía y la fábrica. En la artesanía la producción era poca. Era de muy baja cantidad. El artesano produce muy pocos productos, lo vende de forma local y tiene muy pocos empleados, porque se hace en un taller, ¿no? Y pasamos a una producción industrial en la que la producción es a gran escala, como en la actualidad. Se hace en fábricas y generalmente una persona que aporta un capital, un dinero, monta una fábrica y tiene muchos empleados. Esto supuso una transformación social y económica de todos los países. Socialmente, que lo vamos a ver más tarde, te lo voy a comentar ya, hizo que surgiera una nueva clase social, que son el proletariado. El proletariado son los trabajadores de la fábrica, los obreros, ¿vale? Y desde el punto de vista de producción, como fue instaurándose la revolución industrial en España, empezó con los telares. ¿Sabes lo que son los telares? Álvaro, Dime. ¿sabes lo que son los telares? No me estabas escuchando, ¿no? Sí, te está escuchando. ¿Qué son los telares? Que no lo sé. Bueno, pues los telares son máquinas para fabricar tejido.
camisetas, vestidos, pantalones, etc, etc. Esto se concentró en el Levante español, ¿vale? Es decir, en Cataluña y Valencia. Y ahí se desarrolló la producción de telares. Y por otro lado, en el norte de España, País Vasco, Cantabria, principalmente, se concentraron las metalurgias. ¿Sabes lo que son las metalurgias, no? No. Las que se dedican al procesamiento de los minerales para conseguir metales puros. Se concentraron ahí porque la mayor parte de las minas estaban en el norte. Y el carbón también se sacaba la mayor parte del norte. Se sacaba del norte. Esto supuso producción a gran escala de vestidos con el abaratamiento de los productos y producción a gran escala de productos derivados de los minerales, metales, a gran escala, antes se hacían en forjas, con el consecuente abaratamiento de los mismos, producción en masa de estos, es decir, una mayor cantidad de producción, también que permitía utilizar metales en obras civiles, o sea, puentes, edificios, etc, etc, y también en otras industrias secundarias. Gracias a la siderurgia, sobre todo, y a la revolución industrial, surgió dos industrias muy importantes, que son la de la automoción, cuando llegó el coche con el motor con la emisión del motor de explosión, y la del ferrocarril. Cuando se fundó la primera línea de tren de Barcelona a Mataró. Es que me guardo esto. ¿Vale? Con esto podemos dar por concluido la parte de la revolución industrial. Con esto una buena introducción. Y sabe más o menos bueno, lo que se me ha olvidado decirte, lo acabo de ir ahora mismo, que sí es cierto, es que ¿cuál es la principal fuente de energía que se utilizaba en la fábrica? El carbón, ¿no? El carbón. Exactamente. ¿Y con el carbón qué se hacía? Pues con el carbón petróleo, por ejemplo. No, carbón no se hace petróleo. Petróleo, carbón, no No. vamos a hacer. El petróleo se consigue temperatura, con el carbón se consigue temperatura, calor, se quema. ¿En qué se basa la revolución industrial? En la máquina de vapor. ¿Qué es la máquina de vapor? La máquina de vapor pues es como... La máquina de vapor es una máquina, fundamentalmente, te voy a poner de forma muy sencilla, en la cual se quema carbón, ¿vale? El carbón calienta una caldera con agua. Esta agua se convierte en vapor, ¿no? El vapor sale a presión por una tubería, para entendernos, y la fuerza del vapor mueve un elemento de maquinaria. Por ejemplo, mueve una rueda, ¿vale? Que está unida a una biela, entonces la biela, al moverse la rueda, va haciendo así. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues que trabajos que antes tenía que hacer el hombre, ahora lo hace una máquina. Y lo hace a mayor escala y se consiguen además mayores fuerzas. Sociedad. La sociedad
Vamos a hablar primero de la sociedad que había en el antiguo régimen, siglo XVI, XVII, XVIII, etc., ¿vale? Pero estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Sí, pero para que entiendan de dónde viene. En esa sociedad que venía heredada de la sociedad medieval, en la Edad Media, lo que había era la aristocracia, ¿no? Sí. Que son los nobles, el clero, son curas, obispos, etc., etc. Digo mucho etc., etc., ¿verdad? Sí. Y los trabajadores, ¿no? Ah, Que son la gente del campo, la gente que trabajaba, ¿no? Entre los trabajadores y el clero, al final de la Edad Media, empieza a surgir de los trabajadores una nueva clase social. La burguesía, ¿no? La burguesía son trabajadores que han montado talleres o que se han empezado a dedicar al comercio y empiezan a tener dinero. No tienen los derechos que tiene la aristocracia. La aristocracia tiene, esto es una sociedad estamental en que a cada estamento, perdón, la burguesía tendría que estar en el estamento de los trabajadores, se les juzgaba con una ley diferente y no se podía pasar de un estamento a otro, solo se tenía por nacimiento el estamento. Esto se va transformando hasta que las líneas estamentales empiezan a desdibujarse, borrarse, ¿vale? Y ya el paso de una clase a otra no está limitado, se empiezan a igualar derechos ante la ley, sobre todo con las constituciones. Las constituciones empiezan a igualar a toda la población ante la ley. Entonces partimos de una sociedad en la que hay aristocracia, clero, burguesía y trabajadores, ¿no? sí. Gracias a la revolución industrial, ¿vale? De la clase de la burguesía, que ya es bastante rica, empieza a surgir los empresarios, ¿vale? Que son los que ponen el dinero para comprar una fábrica. Y los trabajadores se desdoblan en dos clases nuevas, ¿vale? Que son los proletarios y el resto de trabajadores. Los proletarios son los que trabajan en fábricas y en la ciudad. Y el resto de trabajadores son los trabajadores tradicionales, los del campo, los de la minería, ¿no? Vale. Pero de la burguesía surge una nueva clase social también, mixta entre personas de la aristocracia y personas de la burguesía. Empiezan a ser primero personas de la aristocracia y algunas personas de la burguesía consiguen ir metiéndose dentro de esa clase, por esa nueva clase social. Son los políticos. ¿Vale? A esta clase social, después más tarde se le unirán parte de los proletarios. ¿Sabes? La aristocracia lo de siempre. Tenía dinero, era el que tenía el poder, etc, etc. La burguesía tenía dinero pero no tenía el poder, hasta que empiezan a acceder a la política, y por eso son los que montan las empresas. Entonces, en esta etapa histórica tenemos empresarios que han montado empresas, son antiguos burgueses que han montado empresas, y el resto de la burguesía, que son los banqueros, los artesanos, los comerciantes. Entre los trabajadores tenemos los proletarios, que son los que ahora trabajan en fábricas, y el resto.
y nos vamos a centrar en los más importantes desde el punto de vista de cómo han influido en la sociedad y cómo influyeron en el siglo XIX, que son los proletarios. ¿Qué derechos tienen los proletarios? ¿Qué características tenían los proletarios? Pues... Trabajaban para el empresario, ¿no? Sí. Trabajaban muchas horas. Demasiadas. Eso de el trabajo de 8 horas, como está establecido hoy día, en aquella época no existía. Las vacaciones no existían. Los días libres no existían. Pueden trabajar 12, 15, 20 horas. Trabajaban Sin descanso. mujeres, hombres y niños. Los niños generalmente los utilizaban para limpiar piezas de maquinaria porque eran muy pequeñitos y entraban dentro de las máquinas. Yo pero quemar, ¿no? Y más de uno murió, más de uno terminó con un brazo amputado o sin dedos. ¿Vale? Esto fue cambiando ya a partir de finales del XIX y principios del XX. Se estableció la jornada laboral de 8 horas, los descansos, las vacaciones Algunos días libres. y la edad mínima para trabajar. ¿Vale? Y máxima. En el caso de las mujeres, no, máxima se estableció mucho más tarde. En el caso de las mujeres, hay que destacar que las mujeres no solo trabajaban en fábrica, no eran solo empleadas de fábrica, sino que surgió la servidumbre, no como la conocemos de la Edad Media, sino como asistentas del hogar. También había hombres que hacían esto. Se dedicaban a trabajar en casas de gente rica, aristócratas y burgueses con mucho dinero, y trabajaban en sus casas para hacer las labores de la casa, limpiar, dar de comer, criar a los niños, atender a las visitas, para presentarlas. Incluso, eso estaba más extendido en Inglaterra que en España, estaban en régimen de interinidad, de internamiento, que es que el servicio vivía dentro de la casa. Vivía dentro de la casa de la persona a la que le estaba trabajando. Bueno, con todo esto empieza a surgir también, con el aumento de ingresos y de calidad de vida, una clase media. Tanto en las ciudades como en el campo, ¿vale? Ok. Pero era poco numerosa, ¿vale? Había muy pocas personas de la clase media. Con el tiempo, durante el siglo XX, la clase media fue aumentando en importancia y en cantidad. ¿Y en lo siguiente? Vale. Arte y cultura. Para hablar del arte y la cultura en el siglo XIX, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Los dos movimientos culturales predominantes
en esta época. Y son el romanticismo y el nacionalismo. Son dos movimientos culturales mal entendidos, porque lo que entendemos por romanticismo no es realmente romanticismo, y lo que entendemos por nacionalismo no es realmente nacionalismo. A medias. Lo es, pero a medias. El romanticismo es el gusto por lo tétrico, por las desgracias, ¿vale? Por el espanto. El gusto por las cosas con un toque medieval, ¿vale? Novelas de romanticismo son Drácula, por ejemplo, Bram Stoker, Frankenstein, un articulista muy famoso español del romanticismo es Mario José de Larra, que llegó hasta suicidarse, su peste muy atormentada, Las penas del joven Werther. Y el nacionalismo no tiene nada que ver con querer independizarse como ahora lo entendemos. El nacionalismo, que sí es cierto que al final en regiones que quieren ser independientes sí cala de esa manera. Trata de exultar, promover los valores patrios, es decir, la identidad de una patria. Por ejemplo, el nacionalismo ruso, en música, empiezan a ser obras, piezas basadas en la música tradicional rusa. El nacionalismo español, en España, empiezan a componer piezas con un corte inspirado en la música tradicional española. O sea, es promover la cultura nacional, por decirlo de alguna manera. En arquitectura, la mayor parte de los edificios del siglo XIX y principios del XX los tenemos sobre todo en Madrid y Cataluña, ¿vale? Aquí te ponen a Gaudí como el siglo XIX, pero yo podría ir más en el XX, aunque está a caballo de los dos, porque él ya está metido en el modernismo. Que el modernismo ya es muy tarde en el XIX. Modernismo era la gente que se creía un Moina. Así de claro. Y hacía cosas muy estrambóticas. La ciudad donde hay más arquitectura del modernismo es pero para ver bien el tema de la influencia de esta corriente cultural en la arquitectura, podemos mirar el teatro Falla de Cádiz. ¿Por qué? Porque el estilo es neomudéjar. Neo significa nuevo, ¿no? Sí. ¿Y mudéjar qué es? Pues... El arte mudéjar es el arte que se hacía en España durante finales de la Edad Media, un tipo de arte, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que se inspiran en algo tradicional de España y crean un estilo arquitectónico. Otro ejemplo de arquitectura de esta época es el Palacio de Cristal, que está en el Parque de Retiro. No sé si aquí dice algo más que yo no haya dicho. Quiero mirarlo un momentín. Sí,
pero dice una cosa que sí es importante, ¿vale? Un ejemplo que enlaza la arquitectura con la revolución industrial. El Palacio de Cristal, ¿sabes de qué está hecho? Es una estructura de acero, de metal, conseguido en una industria metalúrgica. Y sobre él se hace cristal. El cristal se pone cristal. El cristal también es una consecuencia, la producción masiva de cristal, de la revolución industrial. Si no hubiera revolución industrial, no hubiera sido posible esa arquitectura. O hubiera sido muy costosa. Después aquí te habla de la escultura. La escultura realmente no es muy representativa, ¿vale? Te habla de Mariano Belliure, te habla de Ricardo Belver y de Álvarez Cubero. Pero de esta época es más importante la imaginería. Se hace más imaginería que escultura. ¿Sabes lo que es imaginería, no? ¿El qué? Tallas de madera de Semana Santa. Eso es imaginería. Vale. Pero no nos vamos a meter mucho más, porque vamos a intentar llevar el mismo programa. Vale. Bueno, sí. Pintores representativos. Finales del siglo XVIII y principios del XX. Del XIX, perdón. Principios del XIX. Y tengo que nombrarlo aunque hubiera estado en el XIX solo al principio. Goya. Que no solo fue pintor de la corte, sino que además retrató la historia de España de su época. De hecho, tiene muchos cuadros relacionados con la invasión napoleónica. Uno de ellos te lo comentaba antes, un hecho, los fusilamientos del 3 de mayo. Es un cuadro dramático. Y representa cuando los franceses fusilaron a los sublevados el 2 de mayo, después de la revuelta de Aranjuez. Fue más sitios. Móstoles, Madrid, el norte, etc. Otro pintor representativo es Joaquín Sorolla, ¿vale? Te habla aquí también de Madrazo, pero Madrazo tampoco tiene mucha representación, ¿vale? No muy representativo, tampoco tiene, ¿sabes? Y Sorolla era iluminista. Hacía un uso especial de la luz en sus cuadros, ¿vale? Aquí prácticamente casi todos los autores están encuadrados en el romanticismo. Los más importantes. Gustavo Adolfo Bécquer, y Rosalía de Castro, gallega y sevillano. Libros importantes de Gustavo Adolfo Bécquer, las rimas. Lo has escuchado alguna vez, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. ¿No suena? ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas tus pupilas en mis pupilas. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú. Le he resumido, pero bueno. Rosalía de Castro escribió Follas Nuevas. Estaba también encuadrada no solo en el romanticismo, sino en el nacionalismo. Y en concreto en el nacionalismo gallego. Por eso escribió Follas Novas, que está escrito en gallego, porque esto significa hojas nuevas. ¿Vale? A ver si te pone aquí algún autor más. Bueno, te hablo del realismo. Uy, es verdad.
¿verdad? Súper importante. Esto es una corriente que sobre todo existió en España. El realismo. ¿Vale? Emilia Pardo Bazán y el asturiano. Esta gente lo que hacían era intentar representar en sus obras la realidad tal y como era. Eran libros o novelas literarias, pero intentaban darle un toque cuasi periodístico. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós, La Regenta, aunque cuenta una historia que es novelística, lo que trata es de retratar la sociedad de su época. Y la retrata perfectamente. Para terminar, al final de siglo, empezaron a hacer sus pinitos dos personas de la generación del 98, que más adelante hablaremos de ellos, ¿vale? Que son Antonio Machado, no Machado, Machado, sevillano, poeta, De Juan Castilla y León. que escribió Un montón el más famoso. de poesías, de... No, una novela. Platero y yo. Y Miguel de Unamuno, que más que escritor poeta era filósofo, pero tiene bastantes obras buenas, ¿vale? Al bisnieto de este chico, de este hombre, de Unamuno, le da yo clase, de la irlandesa. Ah, pues muy bien. Perfecto. Vale. Y hemos hablado, esto no viene en tu libro, pero me parece importante hablarlo. Hemos hablado de pintura, escultura, imaginería, arquitectura y literatura. ¿Nos queda algún arte del que no hayamos hablado? No sé por qué no lo pongo en tu libro. La música. Efectivamente. La música. 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 Hemos hablado de las corrientes estilísticas, ¿no? Romanticismo. Y nacionalismo. El romanticismo en música no caló mucho en España. Por el estilo del romanticismo eran edificios musicales, que son coger una frase musical en un pentagrama, 2, 3 compases y hacer variaciones sobre ellas. ¿No? Que es lo que hacía Beethoven. Vale. Pero el nacionalismo sí caló. Personas, autores representativos en música del siglo XIX. Juan Cristómo de Arriaga, que tuvo que huir a París. Más que huir, se fue porque la situación política en España no era buena. Y murió con 20 años. Por eso lo conocemos poco. Pero en la época era tan talentoso y tan bueno que ¿sabe cómo lo llamaban?
Mozart español, por la calidad de sus obras. En violín podemos hablar de Pablo Sarasate, que era un violinista con fama internacional. Podemos hablar en guitarra de las dos personas que consiguieron que la guitarra española, Bueno, guitarra española. guitarra clásica española, porque estamos hablando de obras españolas, se introdujera dentro de los salas de concierto. Esto te va a sonar, que son Francisco Tárrega, una obra de Tárrega, Adelita y Lágrima. bien, y este te va a sonar más todavía. Fernando Sor. No, no me suena. ¿No te suena? De verdad que no. ¿Obras de Fernando Sor? Pues esta la has tocado tú, y dos estudios de Fernando Sor también la has tocado tú. Y cuando quieras te lo enseño. ¿Vale? Y en piano tenemos a un tal Marcial Adalí, que fue discípulo de Chopin. Chopin. Se intentó hacer ópera en España, no muy buena. Fue Barbieri, ¿cómo se llamaba el nombre? Barbieri Asenjo. Barbieri, que estrenó en Madrid la ópera El Barberillo de Lavapiés, que no tuvo mucha aceptación porque en España se prefería el género chico. Y de esta época, ¿vale?, son las obras de género chico que conocemos todos, que son de Ruperto Chopin La Revoltosa, de Federico Sueco La Gran Vía, o de Tomás Bretón La Verbena de la Paloma. Y ahora, respecto a los mayores representantes del nacionalismo en música, que hacían todo tipo de música y sobre todo música orquestal, tenemos a Federico Pedrell, Pedrell se escribe con dos L's. Esto estoy mirando porque esto no lo sabía. Y sobre todo, y más conocido, Isaac Albéniz, que si lo conoces, ¿no?, que hizo muchas obras para piano, entre ellas la más famosa es, le cogí ya otro boli, pero esto ya no pinta, la Suite Iberia, que es una obra para piano, pero a la que se arregló también para guitarra. Francisco Granados, que compuso muchísimas obras también para guitarra clásica. Y por supuesto Manuel de Falla, músico reconocido internacionalmente y conocido como uno de los mejores músicos del siglo XIX. ¿Vale? Obras de él, El amor brujo, por ejemplo, ¿no? Y la danza del fuego es archiconocida. Bueno, pues con esto terminamos el tema y solo nos queda el tema del siglo XX y ya con eso terminamos el libro de sociales.
Bien.